a partir de la reforma constitucional de 1994, comenzó a buscarse lo que se denominaron los llamados juicios por la verdad. Los juicios por la verdad, digamos, nacieron fundamentalmente por una base jurisprudencial de la Corte Interamericana, que ya desde el primer caso, Velázquez Rodríguez decía que más allá de la posibilidad real de imputar o de llevar adelante causas penales contra responsables de la desaparición forzada de personas, el Estado tenía la obligación de informar sobre el destino final de la persona desaparecida. Entonces, esto dio, digamos, origen o puntapié inicial a lo que se conoció como los juicios por la verdad, que además esto va acompañado por la reforma constitucional de 1994 en el sentido de que el artículo 43 de la Constitución incorporaba lo que se llamaba el habeas data, con lo cual era un mecanismo para obtener información o proteger el derecho a la información personal, por lo tanto poder acceder o buscar acceder a información personal podía ser un mecanismo, digamos, protegido constitucionalmente a través del habeas data, y luego la procedencia del habeas corpus en caso de desaparición forzada de personas, que también contiene el artículo 43, con lo cual había una serie de acciones sumarísimas que se podían intentar, y tal es así que los primeros casos que se intentaron también tuvieron esa forma, o a través del habeas corpus o a través del habeas data, ¿no? Digamos, el famoso caso Lapacó, que después llegó a conocimiento de la Comisión Interamericana, se inició como una habeas data, que la Corte rechazó, y que generó una denuncia internacional ante la Comisión, que devino, digamos, en una solución amistosa, en un acuerdo con el gobierno, que dijo de que iba a habilitar a las cámaras federales del país para que llevaran adelante esta investigación para conocer el destino final de las personas desaparecidas. Entonces, esto logró una institucionalización de los juicios por la verdad, de alguna manera, porque el Estado los había reconocido. Y esa institucionalización, digamos, permitió mantener abierto el reclamo de verdad y justicia, aún dentro de un espectro más acotado, que era el de averiguar la verdad de lo sucedido sin posibilidad de imputar criminalmente a los responsables de los delitos del terrorismo de Estado, ¿no? Pero eso dio origen al juicio por la verdad. Uno de los lugares, digamos, precursores fue La Plata, y es tal vez, creo no equivocarme, el lugar donde el juicio por la verdad tiene mayor extensión temporal, mayor duración y mayor continuidad. En el caso particular de Mar del Plata, nosotros lo iniciamos en el año 2000, es decir, el juicio por la verdad comenzó en el año 2000. Lo iniciamos por vía de un amparo, es decir, solicitamos ese derecho a la verdad a través de una acción de amparo, y la interpusimos ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que es el que estuvo a cargo de la tramitación. Y ese juicio, digamos, ese juicio por la verdad hasta la actualidad continúa.